porque precisamente con lo que acabas de contarles a esta familia que nos escucha con frecuencia, pues esta ventana en donde damos información sobre procesos que son muy importantes a tener en cuenta en nuestro desarrollo como seres humanos, pues el día de hoy tenemos la maravillosa oportunidad de contar con la doctora Lucimelda Ochoa, que es médico pediatra y que además de atender a sus pacientitos tiene una hermosa vocación por el estudio más profundo y el estar investigando sobre las nuevas ciencias que están dándonos a todos una información que es clave para poder entender toda esta cantidad de problemas que estamos viendo en la consulta con cantidad de niños y padres angustiados al ver una cantidad de situaciones que no habíamos sabido manejar y que ahora las ciencias nos están ayudando entendiendo desde dónde se originan todas estas situaciones, y ciencias como la epigenética, la psiquiatría, la psicología, la pediatría y en general todas el trabajo interdisciplinario que se está haciendo para tratar de entender qué es lo que está pasando y por qué la conducta de los niños ha cambiado tanto. Los mismos maestros también nos consultan muy preocupados porque no pueden manejar y no pueden a veces saber cómo es que se puede llegar a intentar una comprensión o un manejo más científico y sobre todo apropiado para estos niños. Afortunadamente contamos con personas que investigan y que aprenden muchísimo, y entonces por eso, en lugar de hablar yo esta noche, he querido invitar a la doctora porque es una experta en el tema, además es una gran compañera y en este instante pues aceptó volver a acompañarnos el día de hoy para que más gente pueda tener esta información que yo sé que les va a encantar, y que vayan preparando sus manitos porque yo sé que va a haber algunas preguntas muy interesantes y muchos abuelos y muchas madres y muchos maestros se van a interesar porque realmente vamos a observar cómo la ciencia, la espiritualidad, la conciencia empiezan a jugar un protagonismo muy importante en este proceso. Y entonces aquí les presento entonces a la doctora Lucimelda con su tema de bioneurocrianza. Mi doctora, buenas noches, bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí en la ventana de NUMI, hablando precisamente de cómo podemos ayudar más a nuestros padres, a los nietos, a los hijos y a toda la comunidad que en este momentico está interesada en saber más acerca de este tema. Bienvenida, mi querida doctora. Hola, un saludo para todos y para todas allá donde estén. Soy Lucimelda Ochoa, estoy súper agradecida con esta segunda oportunidad, gracias a Marta Lucy, gracias a Niomi. Y aquí tengo mi Niomi, véala. También la uso y me ha servido un montón. Ya les voy a contar un poco alrededor de mi experiencia con Niomi, pero nos vamos a dedicar al tema de bioneurocrianza. Voy a compartir pantalla, ya estoy autorizada, Marta Lucy, para compartirla, ¿cierto? Sí. Y aquí la tenemos. ¿La pueden ver todos en la pantalla? ¿Ya está allá? Sí, puedes ampliarla. En este momento está ampliada. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, se ve perfecto. Okay. Ahí está. Listo. Perfecto, listo. Bueno, soy este es mi nombre en esta encarnación y mi proyecto se llama Proyecto Evolución. Yo me defino a mí misma como una evolucionista porque creo que todo está en evolución y cualquier otro radicalismo nos enreda un poco. Entonces, digamos que esto es lo que me define. Nos vamos a ir metiendo, vamos a ver si me pasa, no me pasa, voy a tener que cerrar por acá y volver a abrir porque no me pasa la presentación. Listo, ahí se fue. Muy bien, vamos a hablar de bioneurocrianza y yo la he definido como la crianza en conciencia y libertad. El que les
vamos a dar es el de la neurotransformación. La neurotransformación es una marca que hemos diseñado para hacer los procesos de cambio utilizando las ciencias de las que Marta les estuvo hablando, y ahorita les voy a hacer un resumen. Como el tiempo que tenemos es muy cortico, ya me han advertido un montón que tengo que ir más rápido en los temas, entonces les pido el favor de que estemos muy presentes y que vayan haciendo sus preguntas en la medida en la que vamos hablando. Yo soy médica especialista en pediatría y en crianza, en puericultura. Tuve que hacer otras especialidades porque la vida me fue llevando por unos caminos un poco raros. Hago política en mi país y fui concejala de mi ciudad, que es Bello, en Colombia, y allí tuve que estudiar economía y finanzas de la salud y tuve que especializarme en equidad de género para las mujeres. Ya llevo más de 20 años trabajando con mujeres de todos los tipos, formas y tamaños, como hemos venido a la tierra como mujeres. Y a partir de esta experiencia soy una estudiante de la Escuela de Iluminación de Ramtha en los Estados Unidos, y de allí nace la neurotransformación y la bioneurocrianza. Hago otras muchas actividades, pero no vienen al caso y vamos a utilizar mejor el tiempo. ¿Qué es la bioneurocrianza? Este nombre sale de estos tres componentes. El componente bio tiene que ver con la conciencia integral del individuo. ¿Qué es lo que somos como individuos a la luz de la conciencia y de las ciencias? Entonces, las ciencias que parecieran que están en oposición o que son lo opuesto a la trascendencia del humano, que se llama la conciencia, hoy se juntan. Entonces, lo que hago a través de la neurotransformación y de la bioneurocrianza es juntar todos los conceptos que van saliendo en la medida en la que van apareciendo las investigaciones en todas estas ciencias con la conciencia del yo. El yo lo definimos primero como el individuo, una conciencia del yo. Eso es lo primero que dice la bioneurocrianza. Primero yo primero, desde 4 dimensiones. Entonces definimos al ser humano desde una dimensión física, emocional, mental y espiritual que deben estar integradas. Después de que nos encontramos con nosotros mismos, pero también simultáneamente nos estamos dando cuenta de los otros, de la humanidad, la conciencia del otro por qué está y yo por qué estoy con ese otro, para avanzar un poco más en el tema de cómo somos como especie, como humanidad una sola, la conciencia de unidad humana. Y no podemos olvidar jamás la Tierra. La Tierra es el planeta, es ese ser que nos ha permitido este proceso evolutivo, y tener conciencia de dónde se está desarrollando este proceso es muy importante. Ese es el componente bio. En el componente de neuro están todas las ciencias. Aquí ven las ciencias que trabajamos: la genética, la epigenética, las neurociencias, la conciencia de la trascendencia humana a través del estudio de las escuelas antiguas de sabiduría y el proceso evolutivo de la especie humana en la Tierra. Y el componente de crianza es que esta es una propuesta que incluye estas dos cosas, lo bio y lo neuro, porque creo que la crianza es un poder para la transformación. Entonces se crea con la intención de transformar social y culturalmente los entornos en donde trabajamos desde la bioneurocrianza. Es una crianza en conciencia para la reformación del individuo y la reformación de sus sociedades. ¿Qué es la neurotransformación? De manera muy sencilla, la neurotransformación es un conjunto, es una herramienta o es un conjunto de herramientas y de técnicas que está basado en esto. Esto es como lo más importante. La autoobservación sin juicio. Ese es el primer proceso que hacemos cuando nos metemos en los procesos de bioneurocrianza con los adultos que cuidan. Sean papás, mamás, abuelos, abuelas, agentes educativos, quienes están cuidando a los niños, en general todos somos agentes educativos. Lo primero es el proceso del adulto que cuida a los niños y las niñas. Y lo primero se llama me observo pero no me juzgo. Observo qué soy, cómo me comporto, pero no opino. Si me gusta o no me gusta, si es bueno o es malo, simplemente observo. Esa autoobservación no se logra desde el análisis, no se logra desde el uso solamente de la neocorteza. Hay que estar en un estado mental que lo llamamos presencia plena, al que accedemos a través de unos procesos. Entonces, para podernos observar sin juzgarnos, no puede estar mediando el análisis. Tiene que estar el cerebro en un estado que llamamos alfa, hasta más profundo, teta, para poder entrar
entrar al proceso de autoobservación sin juicio. Es allí donde el adulto cuidador decide su transformación. Se encuentra con él mismo y dice, yo quiero transformar esto que acabo de observar, porque creo que esto que estoy observando me genera un montón de problemas. Entonces la neurotransformación es un conjunto de técnicas que nos llevan a esa autoobservación, a esa presencia, a esa decisión para seguir con el proceso de la aceptación para después transformarme a mí, para transformar el entorno. No se necesita ninguna preparación académica para esto, solo se necesita querer cambiar, querer mirar la vida, querer mirar su vida, su entorno desde otra perspectiva. Entonces no necesitamos saber nada para meternos en los procesos de neurotransformación. Aquí están los nietos de Marta Luz y todos John Newmy, para que ustedes los vayan conociendo, hacen parte de la presentación hoy y vamos a hablar de las bases de la neurocrianza, de la bioneurocrianza. La primera es la genética. Es muy resumido, el tiempo es muy pequeño, esto hace parte de talleres y de retiros que hacemos para los adultos cuidadores y empieza diciendo que nosotros genéticamente, ¿qué somos? Si nosotros tenemos un cuerpo físico, un emocional y un cuerpo mental, ¿eso de dónde viene? ¿De dónde estoy yo aquí? ¿Y cómo llegué? Entonces tengo que entender que tenía que venir a la tierra a través de un cuerpo físico y ese cuerpo físico viene de un papá y una mamá que tuvieron que haber tenido sexo y en el sexo el papá pone los espermatozoides, la mamá pone el óvulo, pero voy a dejar solamente estas preguntas para que ese cerebro empiece a estallar. ¿Por qué mi hermanito y yo no somos iguales si somos hijos del mismo papá y nos están pasando la misma información genética? ¿Y por qué de 6 millones de espermatozoides que hay en un solo centímetro cúbico en una eyaculación de uno de nuestros hombres, de 6 millones, solo uno es el encargado de entrar al óvulo para fecundarlo? Y entonces, ¿cuál espermatozoide? ¿Por qué ese espermatozoide? ¿Qué sabe la ciencia hoy? Dice que de ese chorro inmenso de millones de espermatozoides que suben por el canal, se quedan un montón alrededor del óvulo, los otros se van muriendo en el camino y no llega ni el más fuerte ni el más rápido. Se quedan hasta 72 horas dándole vueltas ahí al óvulo, dándole vueltas al óvulo, hasta que hay una señal que le dice, usted, entre usted. Ahí es donde empezamos a decir, pero ¿cómo? Entonces yo soy producto de la casualidad. Yo soy producto de un espermatozoide con un óvulo, ¿y por qué ese óvulo y por qué ese espermatozoide? Ahí empiezan las preguntas, nos quedamos con el 50% de la información del padre, 50% de información de la madre, pero ¿cuál 50%? Entonces empezamos a hablar de un tablero genético que dice que nos va a crear un mapa. Ese mapa tiene 24.000 genes, entonces lo vamos a imaginar como si fuera un tablero donde las luces se prenden y se apagan. Hay unos de esos 24.000 apagados, hay otros de esos 24.000 prendidos, y eso es lo que va a hacer la diferencia entre toda la humanidad. 24.000 genes, 4 bases nitrogenadas, solo 4 bases nitrogenadas han hecho que haya hoy en la Tierra más de 8.000 millones de humanos, más los que ya se fueron, más los que ya van a venir. Tenemos que expandir este cerebro para saber que solo con 24.000 genes activos, o sea que cada gen tiene que codificar muchas funciones, y hoy lo sabe la ciencia. Esta es la foto más hermosa que puedas ver de ti mismo. Esta foto eres tú allí, después de que un óvulo y un espermatozoide que eran seleccionados por un alguien, que es el yo que somos, que empieza a definir qué es lo que vamos a vivir aquí, entran en el proceso de su desarrollo. Entonces preguntamos, ¿influye? ¿Qué es lo que influye en esa combinación genética? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué la está determinando? ¿Hay predeterminación? ¿Es una casualidad? ¿Influyen los pensamientos que tengan los padres en el momento de la concepción? ¿Influyeron las emociones que tenían los padres en el momento de la concepción? ¿Influye el entorno y el medio ambiente en el momento de la concepción? Y todo es sí, excepto la casualidad. La casualidad ya por la ciencia, sobre todo por la física, dice que no hay casualidades, que es de una precisión absoluta, pero que las posibilidades son infinitas. Pero casualidades no, las casualidades no. Vinimos a la Tierra con propósito.
Cuando trabajamos entonces para entender de dónde venimos nosotros y de dónde vienen nuestros hijos, hacemos un análisis somero de la línea paterna y la línea materna, qué es lo que yo heredo, qué es lo que yo veo que está en mi cuerpo y en mis actitudes, porque hoy se sabe que no solamente se heredan los ojos verdes y el pelo liso o crespo, el color de la piel, el funcionamiento hepático, sino que se heredan actitudes, porque la genética está determinando cómo se va a cablear el cerebro, cómo esa migración neuronal que va de atrás hacia adelante, cómo se forman las redes neuronales, y la formación de esas redes neuronales va a determinar actitudes, y esas actitudes se van a convertir en lo que yo soy. Entonces, ¿se heredan actitudes? Sí. Tenemos personalmente y en los estudios niños y niñas que jamás conocieron a sus papás, pero caminan como sus papás. Tienen un acento como su papá o su mamá y nunca vivieron con ellos. Fueron dados en adopción y tienen unas actitudes que vienen determinadas por su genética y por la epigenética, que es la ciencia que hoy nos está revolucionando totalmente a todos. Entonces, ¿qué son los genes? El mapa del destino es un mapa, pero ya sabemos que no es fijo, y esto es muy importante para todos los que me oyen hoy. Que el hecho de que toda tu familia sea diabética no quiere decir que tú tengas necesariamente que ser diabético, ni hipertenso, ni obesa, ni padecer de alguno de los tipos de cánceres de la familia. Hoy se sabe que esta plantilla genética es apenas esa que determina cómo llego a la Tierra y cómo me voy a ir desempeñando. Que tengo herencia de papá y mamá y de otras cosas, pero que cuando llego, la epigenética es la que modifica los genes. La epigenética es una ciencia relativamente nueva, tiene alrededor de unos 40 años, pero con estudios que empezaban a decir que qué había pasado, que por qué se habían cambiado cosas. Empezaron desde el principio del siglo XX, y la epigenética dice que hay posibilidad de cambiar los genes, de apagar o silenciar o de activar genes que nosotros tenemos en esa plantilla de 24.000 genes con funciones que todavía no conocemos. Los genetistas, que son muy avanzados, dicen: nosotros no sabemos todavía qué somos porque conocemos muy bien solamente el 5 o 6% de lo que realmente codifica cada uno de los genes, pero no alcanzamos a entender la totalidad, ni siquiera de esas 2 hebritas que tenemos de DNA, los humanos todavía no sabemos qué codifican. Ahí hay un montón de posibilidades que se han ido descubriendo, de habilidades y capacidades humanas que nos permiten una de nuestras dimensiones, que se llama la trascendencia. ¿Qué es la epigenética? La epigenética son cambios en el DNA por el entorno. Lo que pasa en el entorno me modifica los genes. Hay 2 procesos bioquímicos muy bien estudiados, y son la modificación de las histonas, que son estas bolitas grises donde se enrolla el DNA. El DNA se desenrolla para ser copiado y se enrolla otra vez. Ahí hay unas posibilidades de modificar la secuencia genética, que se activa y que no se activa. Y el otro proceso se llama metilación del DNA, en donde viene un grupo y se pega del gen y no permite que sea copiado. Entonces funciona como así: es como bloquear un gen, le ponemos un candado, la metilación del DNA lo destapa, la metilación de las histonas lo bloquea, y entonces se van bloqueando y desbloqueando genes. Por eso hoy se sabe que el entorno, lo que me pasa alrededor del DNA, alrededor del núcleo, alrededor del citoplasma, alrededor de las células, pero también de ese órgano que formaron esas células y esos sistemas que formaron finalmente el cuerpo humano, todo lo que pasa en el entorno tiene un efecto que si dura en el tiempo y es repetitivo, puede marcar los genes. Pero aquí viene lo más grandioso de la epigenética: se heredan. Pueden ser heredables a los hijos y las hijas estos cambios que hacemos en los genes. Esta es una de las ciencias que explica el cambio y la evolución de los humanos en la Tierra. Esta es una diapositiva que esta imagen de esta mujer que está en embarazo dice qué es la modulación epigenética y todas las cosas que pueden influir. Entonces, como ustedes pueden ver alrededor, hay un montón de cosas que están modificando
el entorno de la madre, y al modificar el entorno de la madre están modificando el entorno del feto, y el feto miren todo lo que hace, la forma como comes, los medicamentos que utilizas, si utilizas drogas, si fumas, si haces deporte, si tienes platica, dinero o no la tienes, estás en estados de carencia, de pobreza, si la supervivencia es lo que te agobia, si tomas otros medicamentos, las relaciones de solidaridad entre los humanos, quién es mi entorno, el entorno que me abraza, el entorno que me acompaña. Pero hay una cosa muy importante y son los pensamientos. Los pensamientos tienen un poder tan grande, que puede un pensamiento, una red neuronal que yo uso frecuente y constantemente, modificar los genes, sea para encenderlo o apagarlo. Muy bien. Estas son algunas de las cosas de epigenética: los carcinógenos, el ejercicio, el estrés, la dieta, el tabaco, las infecciones y la inflamación. A ti que eres un adulto, ahora no estoy hablando del feto, estoy hablando de ti, en donde todas estas cosas pueden modificar las histonas y metilar el DNA, activa o inactiva los genes, y eso se manifiesta en el fenotipo, o sea, en lo que tú expresas, en la expresión de los genes. Todos estos factores. No solo estamos hablando de la modificación de los genes de nuestros niños y niñas en el útero de los fetos, que van a ser embriones, fetos, que van a ser después nuestros recién nacidos, sino de nosotros como adultos. Nosotros podemos hacer cambios en los genes a través de cómo hacemos para activar e inactivar, dependiendo del entorno que le estamos dando y que estamos viviendo. Muy bien. En ese proceso, preguntas se pueden hacer. Cada uno hace su proceso y empieza a definir pues cómo fue el entorno de su concepción, del embarazo y del nacimiento. Muchos de ustedes ni siquiera recuerdan, ¿no? Muchos de ustedes ni siquiera preguntaron, no saben si fueron hijos o hijas deseados o no por sus padres, si hubo violencia alrededor de su concepción. Ahora estoy hablando del adulto, pero todo esto lo van llevando por favor a sus hijos y lo van llevando por favor a sus nietos. El momento de la concepción es fundamental porque decide exactamente, está definiendo cuál es el espermatozoide y cuál es el entorno en el que van a crecer. Y de aquí nos vamos hasta los 7 años, describiendo fase por fase del neurodesarrollo infantil, o sea, de tu neurodesarrollo cuando eras joven, cuando eras un niño, hasta los 7 años, porque es en esta fase de la vida, de 0 a 7 años, desde el momento de la concepción hasta los 7 años, en donde se da el mayor desarrollo del cerebro, en donde se crea la mayor parte de las redes neuronales y de los programas neurológicos, que son verdaderas autopistas que repiten y repiten patrones, teniendo en cuenta una cosa, que durante los 7 años, de los 0 a los 7 años, nosotros no tenemos clara la concepción de bien y mal, que es muy importante que lo tengas. El niño y la niña viven en un entorno de 0 a 7 años en donde ellos no juzgan, no están opinando si eso está bien o está mal, no están analizando. Los niños y las niñas simplemente aceptan lo que están viviendo como normal, como su realidad. Entonces recuerda todo lo que viviste de 0 a 7 años porque en tu cabeza está normalizado. Entonces lo que pasa con la violencia, con el abuso, con la carencia, con la envidia, con las mentiras, con los celos, con todas esas cosas que se viven en el interior de las familias comunes y corrientes, hay unos observadores imparciales, porque no están juzgando si es bueno o malo, están absorbiendo todo lo que están viviendo, y eso que están viviendo están modificando sus entornos, y ese es el entorno, y modifica su cableado cerebral, y modifica los genes. El cerebro. Los grandes avances en neurociencias nos dejaron sorprendidos a todos. La década de las neurociencias, del despegue fuerte, fueron los 90, con la llegada de las neuroimágenes. Pero de los 90 hasta acá lo que hay es de locos la forma como se estudia el cerebro, es de locos. Porque se sabe paso a paso cómo se hizo todo el proceso de consolidar todas las estructuras que hay en el cerebro, pero ese cerebro es el que se encarga de esa dimensión mental del humano, y es la que dirige las emociones y es la que dirige el cuerpo físico. Si nos centramos en el cerebro, nosotros podemos encontrar el origen de un montón de enredos que todavía tenemos los adultos, que no hemos resuelto y que nos encantaría resolver. Eso hace la bioneurocrianza,
Un adulto sano y feliz que empieza su proceso de transformación va a ser un adulto cuidador que va a tener en cuenta todos estos principios para poder acompañar a sus hijos e hijas. El cerebro aprende por paqueticos, por decirlo así, vive la experiencia la vive desde el entorno y hace un proceso súper complejo para poderlo guardar. Desde integrarlo, interpretarlo, asociarlo a una emoción, guardarlo en el hipocampo y permitir que sea evocado cuando sea necesario. El proceso del aprendizaje es una cosa de locos, hay muchos tipos de aprendizaje, no me puedo quedar allí, pero quiero que sepan que los niños y las niñas aprenden sobre todo por imitación, por repetición, por analogía y por la observación del entorno. Ellos lo único que hacen es repetir lo que están viendo en el entorno. Repetir y lo guardan en su cerebro, y de su cerebro, dependiendo del impacto emocional que tenga el aprendizaje, se pueden hacer cambios en los genes. Nuestro cerebro funciona con programas neurológicos que son especies de chips en donde se van guardando actitudes que yo repito mucho, las repito tanto que ya no tengo necesidad de traerlas al consciente, se pasan al inconsciente y están rodando de manera permanente. Por ejemplo, si en tu casa el modelo era el papá manda y la mamá obedece, ese modelo está en tu cabeza y tiendes a repetirlo, como mujer o como hombre, tiendes a repetirlo. Solamente cuando un humano se hace consciente de que está repitiendo patrones, el fracaso constante en los negocios, el ser incumplido permanentemente, un montón de cosas que hoy nos tienen enredados están asociados a emociones que son la marca del recuerdo en el cuerpo, están muy bien guardadas en el cerebro, asociadas a ese evento que viviste entre los 0 y los 7 años. Las formas de comunicaciones son permanentes entre el DNA, el sistema nervioso central, todo el cuerpo y el entorno. Esto va en doble vía, todo el tiempo estamos recibiendo información y todo el día estamos haciendo cambios. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo reconocemos? Estas son las bases, recuerden que estoy hablando de las bases de la bioneurocrianza, y es que tenemos que entender que el humano no se comunica solo verbalmente ni gestualmente, que hay otros modos de comunicación entre los humanos que enseguida vamos a entrar un poquitico para que nos demos cuenta que la conexión que tenemos como humanidad no está basada en el cuerpo físico solamente, está basado en el cuerpo emocional, en la dimensión mental y en la dimensión de trascendencia o espiritual. Entonces reconocemos en la bioneurocrianza que hay muchas formas de comunicación y que hay formas más expeditas y más claras que el lenguaje articulado. Eso de estar dando muchas explicaciones y muchos consejos verbalmente no es la forma más expedita para criar a los niños, sobre todo de 0 a 7 años. Cuando tú le dices a un niño o una niña que no diga mentiras, que eso es malo, pero tú mientes, el niño y la niña saben ya que tú mientes, que estás mintiendo. Cuando tú dices que no pueden decir palabras groseras, pero tú las usas y les preguntas que por qué ellos sí y tú no, y les dices que por qué ellos son chiquitos, ellos empiezan a decir aquí hay un fallo. Cuando te enojas mucho, los gritas y después les pides perdón, quedan como bueno, finalmente ¿qué? ¿Lo hice bien o lo hice mal? Si está de acuerdo con lo que esperaban mis papás o no. Entonces es muy importante que sepan que todo eso está teniendo efecto en el cerebro. Es la conciencia del yo. Entonces esta se llama la bioneurocrianza, que son las ciencias y la conciencia del yo. Esto ya se los dije, la propuesta es muy clara, hoy la aceptan hasta un grupo inmenso de científicos, los llamamos los científicos de la conciencia, porque empiezan a admitir que el humano tiene un componente espiritual o de trascendencia, y la mecánica cuántica y la física cuántica lo enseñan desde la lógica de los campos electromagnéticos que rodean la materia. Importante en la bioneurocrianza saber que los niños y las niñas, así sean bebés, jamás, no hay humano que nazca en blanco, llegó con el cerebro en blanco, no hay forma, porque tenemos la información que viene desde la genética y ese cerebro de hecho se moldeó de acuerdo con las órdenes que le dieron los genes. Ese niño y esa niña ya saben a qué vienen y no nacen como un papel en blanco, no son para que nosotros los adultos escribamos en el papel. Ellos vienen a ser ellos mismos, ellos vienen a desarrollar sus procesos de evolución, a hacer sus propias conquistas, a vivir sus propias experiencias y a encontrar su propósito.
porque todos los humanos nacemos con propósito. Es complejo cuando yo estoy en los talleres, cuando le pregunto a los papás y a las mamás y a los cuidadores, ¿tú sabes cuál es tu propósito en la tierra? Ese propósito del que estamos hablando, que es un propósito que trasciende a todos los cuerpos, sobre todo al físico y al emocional, y papá y mamá no saben cuál es su propósito. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a conocer su propósito y a